Revelaciones marianas. Mensaje de salvación para el fin de los tiempos. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a su amada hija Luz de María, 20 de mayo del 2015. Amadísimos hijos, les amo y les bendigo, hijos míos, en el instante en que lean esta mi palabra con corazón contrito y humillado y verdaderamente arrepentidos de sus malas acciones, sus sacramentales serán bendecidos por mi amor. En mi paso por la tierra, llamé a mis discípulos para que fueran testigos de mi obrar y mi actuar, y así ellos llegaran a vivir en la voluntad de mi Padre. Todos tuvieron la misma oportunidad, unos estuvieron atentos más pronto, no solo en aprender sino en llevar a la praxis, con sus semejantes, cada una de mis instrucciones. Mi vivir fue un continuo obrar y actuar para ser yo mismo testimonio para todas las generaciones. Mis discípulos fueron escribiendo, primero en su corazón colmándolo de mis enseñanzas, todo cuanto observaron y aprendieron en el cotidiano vivir y fueron testimonio de cada una de mis palabras, pero sobre todo de mis obras. En la Sagrada Escritura, mi pueblo fiel puede encontrar respuesta para llevar una vida apegada a la voluntad de mi Padre. No es secreto para ninguno de mis hijos que mi Padre actuó con su justicia cuando el pecado sobrepasó y desbordó la copa de la misericordia. Yo actué con justicia divina en varias oportunidades, dejando enfáticamente la gran enseñanza de que no solo soy misericordia sino como justo juez, soy a la vez la divina justicia. Esta generación ha tentado continuamente mi justicia, la que no he derramado en totalidad por la intercesión de mi madre que me clama por ustedes, mis hijos. Los demonios se mantienen sin descanso sobre la humanidad, ya que estos no duermen como el ser humano, únicamente se alimentan del pecado del hombre. Y como esta generación continuamente cae en el pecado, los demonios se multiplican sin cesar. A algunos de mis fieles instrumentos les he permitido mirar cómo mediante el pecado, se multiplican los demonios a gran velocidad. Si cada uno de ustedes que leen esta mi palabra lograra mirar cuántos demonios se encuentran sobre la humanidad, temblarían de terror y de espanto. Es el hombre el que multiplica el pecado, es el hombre el que logra nuevas invenciones en las formas de pecar. Es el hombre el que me ofende, instante a instante, aun a sabiendas de que se mantienen ya adentrados en la gran purificación y ni aun mirando y viviendo el despertar de la naturaleza en contra del hombre, ni aun así detienen el pecado y son totalmente inconscientes de cuánto les afecta el pecado y cómo éste alimenta a los demonios, que en miríadas se apoderan de las almas. Amado pueblo mío, cuánto me ofenden, y cuánto me ofenden cuando niegan en mi justicia, amparándose en mi infinita misericordia por la que yo perdono al mayor de los pecadores y éste llega a mí verdaderamente arrepentido y con un firme y total propósito de enmienda. Pero ese arrepentimiento y esa enmienda no los miro, no llegan a mí en la mayoría de los que llegan a confesar sus pecados. Me ofenden mayormente con la mentira, porque yo conozco el propósito de cada uno de ustedes. Hijos míos, llamo a aquellos pecadores que sin ninguna misericordia hacia mí, continúan pecando aún a sabiendas de que están cometiendo abominación en mi contra. Tengan conciencia de que además de los pecados mortales, existen pecados veniales que les alejan de mí, y la criatura humana no debe acostumbrarse a ellos, ya que les debilitan la voluntad y les privan de muchas gracias necesarias para perseverar y no caer en pecado mortal. El libre albedrío dominando el corazón, lleva a las criaturas a cometer pecado, teniendo esto un gran peso en la balanza de mi justicia. Cuando el pecado se convierte en un hábito, ¿cuántos de mis hijos viven continuamente atormentados por los pecados que cometen y no se convierten? Hay de aquellos que no escuchan mis llamados a la conversión. Hay de aquellos que no miran que la tierra recibe el pecado del hombre. La tierra es quien recibe la sangre de mis mártires asesinados cruelmente. La tierra es quien recibe las vejaciones de los hombres y ésta me clama a mí, justicia, y yo le he permitido a la naturaleza reaccionar en contra del pecado para que el hombre despierte. Pueblo mío, soy justo juez, de lo contrario sería un Dios imperfecto ya que estaría de acuerdo con el libertinaje. Amados míos, la gran tribulación irá en aumento día a día humanamente, ya que para ustedes el tiempo en mi voluntad ha dejado de ser tiempo y viven de instantes. De lo contrario, sería aún más fuerte el dolor que deberían soportar ante tanta irreverencia hacia mi casa y hacia mi madre. Miro algunos que dicen llamarse mis hijos y que dicen practicar mis mandamientos y a la vez se llaman a sí mismos cristianos. Les miro actuar con la espada en la mano en contra de la palabra a través de la cual yo me explicito hacia esta generación mediante mis fieles instrumentos.
niegan el poder divino y el derecho divino de transmitirle a mis hijos mi palabra con el mismo lenguaje para que me comprendan con mayor facilidad. Niegan mi justicia cuando el mismo hombre, por su propia libertad humana, ha traído hacia sí mismo la purificación que en mi voluntad esperaba, pero ante tanto pecado del hombre y ante el llamado del mismo hombre por su constante irreverencia, se apresuró la purificación a grandes pasos y se adentró en la humanidad. ¿Cuál hombre es tan perfecto? ¿Quién vive en la voluntad de mi Padre? ¿Quién cumple a cabalidad la voluntad de mi Padre para poder decirme cuándo y cómo me debo dirigir a mi pueblo? Reprochable es ante mí el hombre, que creyéndose a sí mismo digno de dictarme órdenes, lo hace públicamente ante sus hermanos. Hipócrita el que diga que no comete pecado, hipócrita el que juzga a sus hermanos, hipócrita el que me recibe en mi cuerpo y mi sangre y en su conciencia sabe que su mirada, su oído y su palabra no se encuentran limpios. Es que no han comprendido aún que con una mirada maliciosa y permitiendo que el pensamiento vuele muy distante de mí, han entrado en pecado. Hipócrita el que diga que no peca, ya le mediré sus obras y sus actos, cuando se encuentre frente a mí. Por un solo justo más ante mí, cuánto sufrimiento habrían evitado. El hombre en este instante es el pecador de pecadores y hace gala de una inteligencia superior dada por mí, pero la utiliza para el mal. Aquellos que dirigen la humanidad y el destino de la misma por medio de órdenes y del Dios dinero, serán traicionados por sus hermanos y castigados fuertemente por mí. Mi pueblo fiel es engañado. Las armas de guerra son llevadas de pueblo en pueblo sin que mis hijos se enteren de ello. Las naciones con mayor poder se encuentran en este instante abasteciendo con toda clase de armamento, hasta armamento nuclear, a países pequeños, porque saben que en instantes detonará la Tercera Guerra Mundial. Ignorante es aquel que no reconoce que en este instante la ira domina a los hombres, de lo contrario, no mirarían a diario tantas ejecuciones sin sentido, no mirarían a diario la agresión hacia los inocentes y no mirarían a diario a los inocentes actuar como salvajes, producto de la entrega cotidiana a la tecnología creada para instruirles en la violencia total. He llamado a la humanidad a alejarse de la tecnología mal empleada, y ni aun mis fieles o quienes dicen llamarse mis fieles, son obedientes a mis llamados. La violencia, la ira y la desobediencia se encuentran presentes en cada criatura humana y solo aquellos que luchan contra la corriente del mundo, solo aquellos que me aman y se esfuerzan por continuar unidos a mí, son los que se resisten a la tentación de la tecnología mal empleada. Como alimentan a las industrias creadas para derrotar el correcto actuar del hombre, como alimentan y engrandecen con dinero a las industrias creadas para ser receptores de capital, para levantar al anticristo en contra de ustedes mismos. Todo aquello que causa mal al hombre tiene como único fin sustentar la aparición del anticristo y su actuar en contra de mi pueblo. Razonen, ya no les llamo con el corazón sino con mi justicia. Razonen, si se llaman hijos míos y verdaderos cristianos, no pueden alimentar el ascenso del anticristo, no son verdaderos si continúan enfermando el cuerpo con toda la alimentación contaminada con el fin de aniquilar a mi pueblo. Razonen, no pueden llamarse mis hijos si se devoran unos a otros. Razonen, no pueden llamarse mis hijos si permiten que la tecnología mal empleada les sature la mente de violencia y de ira para que en este instante aprueben y miren con indiferencia las ejecuciones masivas de sus hermanos inocentes que confiesan su fe en mí, se devoran unos a otros pero no alzan la voz para combatir la injusticia, para combatir la hambruna de sus hermanos. Serán estos mis verdaderos hijos y mi verdadero pueblo. Noroeste, amado pueblo mío, mantente atento, no pierdas ni un instante de tu vida deteniéndote en aquellos que se abalanzan como aves de rapiña sobre ustedes, movidos por el demonio para detenerles en el caminar correcto hacia la vida eterna. La tierra gime ante la maldad del hombre y en ese gemir, permite que salga de su interior a través de los volcanes por todo el mundo, el dolor que en este instante guarda en sus entrañas. Oren, hijos míos, por Italia, padecerá a causa de la naturaleza. El volcán Etna causará estragos y el terrorismo, ya adentrado en esa amada tierra mía, sonreirá cuando los hombres derramen lágrimas al mirar y vivir en carne propia la maldad de los que actúan dominados por Satanás. ¿Cuántos de mis hijos se han entregado al terrorismo y me han solicitado salir de su vida? Han blasfemado y han aceptado a Satanás como su señor. ¿Cuánto se lamenta mi casa? Amado pueblo mío,
la tierra continuará abriéndose en varios lugares del mundo como si fuese hueca, deseando renovarse a sí misma, llevará a sus profundidades lo que ustedes miran en este instante como superficie. Oren, hijos míos, oren por los que padecerán en Perú la fuerza de la naturaleza. Oren por Chile, los volcanes continuarán flagelándole y la tierra se estremecerá con fuerza. Caminen, hijos míos, hacia donde mi madre apareció y dejó su palabra y su corazón. Amado pueblo mío, la peste continúa avanzando y llegará a las grandes ciudades en instantes en que enfrentarán las malas acciones de los mismos hombres. Ante esto acudan a mi madre, para que les sane. No esperen el último instante para clamar piedad. Conviértanse ya, que el tiempo no es tiempo. Amado pueblo mío, mi iglesia será duramente estremecida, pero mi ley está escrita para que no entren en confusión. Mis hijos no entran en confusión porque conocen mi palabra y no se permiten ser mal conducidos por los deseos imperiosos de la masonería que lucha por destruir a mi cuerpo místico. Amadísimo pueblo mío, llegaré si es preciso a liberar a los cautivos, si son fieles a mí. Mi madre llegará para llevar a mi pueblo su auxilio. Jamás desamparo a los míos y no lo haré en instantes tan estremecedores como lo son estos que están iniciando y que son parte ya de la gran purificación. Enviaré de mi casa mi amparo para mi pueblo, para que les tenga presente que yo soy Dios y no desamparo a los míos, para que refuerce mi palabra y ésta resuene en el corazón de mi pueblo fiel y no tema. Se hará presente luego de la manifestación pública del anticristo para que ustedes, pueblo fiel, no sean confundidos. Oren, hijos míos, por Jamaica, padecerá. Oren, hijos míos, por Estados Unidos, la opresión en contra de mis hijos será vivida por los inocentes y Estados Unidos será estremecida y azotada por el terrorismo. El hombre actúa en contra de mi creación, mancilla mi creación y mi misericordia infinita actúa con mi justicia. Les amo como su Señor y su Dios y ustedes retornan a mi casa irreverencia, abominación, profanación, pecado y más pecado, injurias, calumnias y muerte. Ay de aquellos que toquen y perviertan a algunos de mis inocentes. Amado pueblo mío, porque temen a los anuncios de mi madre, teme el que no vive en mi voluntad y vive actuando en contra de mi voluntad o no ama a su prójimo. ¿Cómo se desesperan ante el aviso, que está próximo y en el que cada uno deberá enfrentar su propia conciencia? Arrepiéntanse ya, y no teman. Conviértanse ya, y no teman. Actúen y obren correctamente, y no teman. Amado pueblo mío, mis ángeles ejecutores se encuentran ya en el norte, en el sur, en el este y en el oeste y ustedes no reaccionan y continúan sumidos en la total irreverencia hacia mi casa y hacia mi madre. Continuará llevando mi madre mi palabra por todo el mundo y los signos en el firmamento continuarán avisándoles que está cerca mi segunda venida. Amado pueblo mío, únanse en mi corazón y en el de mi madre, sean uno, ya que solo la unidad verdadera detendrá que el demonio cause fisuras entre los míos. Continuaré vigiriéndome a ustedes, a mis fieles, a los que desean mantenerse atentos, a los que desean mantener la lámpara encendida para que yo no les encuentre dormidos. Caminen fortalecidos por mi palabra y con fe firme, porque yo, su Señor y su Dios, no les abandonaré. Les bendigo con mi amor para que luchen y lleguen a vivir en mi voluntad. Su Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.